¿Qué necesita China y qué necesitan sus aliados? Ahora vamos a ver cuántos son en términos globales, porque hay también un engaño de la prensa occidental. ¿Qué necesita? Y paz necesita, porque la ruta y la franja es un esquema internacional de compra-venta, de comercio, un comercio oriental, podríamos decir, busca en sus raíces y venden cosas y compran cosas, y de inversión productiva y de inversión relacionada con la inversión energética, que es clave para este desarrollo. En medio del bombardeo no se puede comerciar, es decir, de hecho, la iniciativa de la franja y la ruta que lleva adelante China y que tiene tantos, cuando vemos la lista de adherentes nos sorprendemos, porque hay un montón que dicen ser amigos de Estados Unidos, pero le firman a China la franja y la ruta porque les conviene. Nos encontramos con que un conflicto como el de Ucrania, un conflicto como el de Gaza, y todos los que están intentando generar los Balcanes, de nuevo, Taiwán y el mar de China Meridional, todo lo relacionado con Corea del Norte, la frontera del este europeo con Bielorrusia. Es decir, son todos presentes conflictos o conflictos por venir que está generando Occidente para frenar el desarrollo productivo de la multipolaridad. ¿Qué es la multipolaridad? Es lo que Metol Ferré había preludiado como Asociación de Naciones Industriales. Por eso decía, América Latina tiene que conjugarse. Pero ya es más de la mitad del planeta. Es decir, ¿qué hacen ellos? Y lo hacen bien. Ellos adquirieron las acciones de los grandes medios de comunicación occidentales de los 90 para acá. Los medios de comunicación están enfocando un mundo de 25 o 30 años atrás, donde Estados Unidos sigue siendo todopoderoso, hay que quedar bien con Estados Unidos para llevarse bien con el mundo. Un engaño, un engaño. Y sin embargo, bueno, en nuestros países reiterado hasta el cansancio, como filosofía de política internacional. Y casi la mitad, un poco más de la mitad del planeta, adscribe a la multipolaridad. A través de los BRICS, a través de la OPEP, a través de la Unión Económica Eurasiática, a través del ASEAN, con excepciones, y a través de la Organización de Cooperación de Shanghái. Cuando nosotros contabilizamos la cantidad de seres humanos que viven en esos territorios, nos encontramos con que estamos ante una zona decisiva de la humanidad. Y el espacio de control directo de Occidente se va angostando notablemente. Esto se observa en Asia, esto se observa en América Latina. En Asia, las naciones del ASEAN, si nosotros las revisamos de 10 años a esta parte, arrancaron este proceso como operadores de Estados Unidos, prácticamente eran eso. Hoy, a través del comercio y de las inversiones, han resuelto que no está mal vincularse con Eurasia. Y algo parecido pasa en África. Algo muy parecido está pasando en África, donde el vínculo con Francia, el vínculo con Gran Bretaña, es perjudicial, es extracción de materias primas valiosas y nada para los pueblos. Esto lo explican bien los africanos, viene China y dice, ¿qué necesitan? ¿Carreteras? Hacemos carreteras, no hay problema. Nos pagan cuando pueden, porque tenemos laxo el crédito. Es decir, son situaciones muy claras para observar. Y sin embargo, debido a la bruma que imponen los medios de comunicación occidentales y lo que uno puede llamar las bombas de racimo, que son las redes, que tiran el mismo concepto, pero disparado en miles de instancias, terminan convenciendo a la gente que esto es al revés. En realidad, el poder es el mismo poder de 30 años atrás. Y la vida ha cambiado. La crisis financiera. Primero, el efecto tequila en el último tramo del siglo anterior. Después, el 2001 en la Argentina, que abrió el mundo. Es decir, Argentina es uno de los creadores, no solo de la idea, sino de la multipolaridad, es decir, sacarse de encima el neoliberalismo, un gobierno neoliberal, y con posterioridad la crisis financiera 2008-2010, que los dejó en crítica situación. Entonces, frente a esa realidad, lo que hace Occidente es fomentar el conflicto y fusionar en desarrollo las corporaciones financieras con las fábricas de armamento y con los hacedores de ejércitos mercenarios, terroristas y mercenarios en general. Ahí tiene una beta productiva, como la tiene
en zonas del transporte, en zonas del confort, en zonas de construcción, donde necesita trabajadores. Pero en realidad, en el esquema que ellos diseñan, les están sobrando varios miles de millones de personas en el planeta. Mientras que la multipolaridad lo que dice es, no, los necesitamos para trabajar, porque nosotros queremos producir cosas, riqueza, bienes de producción y consumo, hechos concretos, mesas, autos, es decir, necesitamos trabajadores para que hagan las cosas y los necesitamos para que las compren las cosas, en un esquema parecido al que puso de pie a Estados Unidos a comienzos del siglo anterior, ¿no es cierto? Que después el capital financiero dentro de ese esquema, hay una película bárbara que es La vida es bella, no la italiana, sino la norteamericana, donde explica claramente la diferencia entre el crédito utilizado para la producción y el crédito utilizado para el confort, las finanzas o lo etéreo, ¿no? Estados Unidos se puso de pie con la producción y con la intervención del Estado, y nadie se preguntó si era en vano, si eran ñoquis. El Estado le daba trabajo a los trabajadores para que tuvieran trabajo, aunque no fuera muy útil en un momento determinado, como es Cabarzanca, y fueran compradores, por lo tanto tuvieran un mercado interno desarrollado. Luego Estados Unidos empezó a ser doblegado desde adentro por estas corporaciones hasta el día de hoy, que prácticamente le manejan la economía y tiene una crisis humanitaria letal que no se enfoca, pero vale ver la gente adicta en las calles, tirada. Eso es desempleo. Lo mismo que la droga, que los narcos, eso es desempleo, no es otra cosa. Ahora quería, ya que citas esto, antes de ir a esta cuestión, quería hacerte llevarte a una reflexión más. Si uno analiza la historia de los últimos 500 años, lo que ha ocurrido es una excepcionalidad en la historia de la humanidad, que es que Occidente, que había sido siempre periferia, se convirtió transitoriamente en el centro del planeta, y los países que habían representado las más grandes civilizaciones en la historia de la humanidad pasaron a ser periferia. En los últimos 50, 60 años ese proceso se ha revertido y estamos volviendo a un mundo bastante parecido a como ha sido siempre. Y entonces aquí no habría, si uno lo mira en términos estructurales, mucha novedad, ¿no? Las grandes civilizaciones siempre han estado en el Oriente y el Occidente siempre ha sido una sola periférica del planeta. Ese proceso vos lo ves que va a profundizarse, que tiene chances, ¿cómo lo ves? Kissinger explica en On China, él explica que también hay un proceso de maduración en China, ¿no? Es decir, pues está el proceso de maduración corto del Partido Comunista Chino y el Partido Comunista de la Unión Soviética hacia una comunidad organizada, donde no se pueda eliminar la participación privada y social, lo que tiene que estar es controlada, ¿no? Pero hay una... lo expone Xi Jinping y lo expone Wang Xi también, el canciller, cuando habla en los foros internacionales. Ellos dicen, somos una civilización, lo cual en principio choquea porque es un volumen muy grande. Pero dicen, los demás también son civilizaciones, los otros grupos de naciones son civilizaciones. No queremos que cambien, no queremos que se asimilen a nosotros. Lo que queremos convivir. Convivir, exactamente, respetándonos mutuamente. Con lo cual, tal vez, esto es muy hipotético porque estamos hablando de 500 años para allá, 500 años para adelante, ¿no? Pero tal vez China tenga menos aspiraciones autocentradas que las que tuvo en su momento. En el momento en el cual todavía no habían aparecido en el horizonte los británicos con sus propuestas, China se consideraba el único país del mundo. Era el mundo, ¿no? Yo creo que eso no es ahora, que comprenden el diálogo y el respeto a las otras culturas, comunidades y civilizaciones. Y esto puede llevar a que el espacio multipolar sea muy equilibrado. De hecho, nosotros trabajamos fuerte con geógrafos, con economistas. No parece haber en China, como potencia mundial, un afán de extracción de plusvalía, como sí en el mundo occidental a través del bloque anglosajón, básicamente. Por eso China lo que está proponiendo a sus asociados es crédito blando, que es lo que la hizo zanjar la crisis financiera con gran capacidad de aglutinamiento. Esto también tiene que ver,
mientras las corporaciones financieras y los estados occidentales pedían plata, los chinos decían, no, acá hay plata, acá hay créditos, ¿no? Podemos hablar del dólar un toque en un instante, pero y no están pidiendo a cambio cosas que no necesiten, ni están pidiendo a cambio cosas que sean acuerdos leoninos para los pueblos. Por eso a África le conviene, por eso a Asia le conviene, por eso a América Latina le conviene. Proponen una relación más complementaria. Claro, yo creo que más equilibrada, más los jefes de Estado, ¿dónde se ve eso que vos estás señalando también? Creo que hay una combinación de lo que vos estás diciendo con lo que está pasando. ¿Dónde se ve? Son mejores los jefes de Estado orientales, los jefes de Estado multipolar, son mejores pensadores, conocen la historia de sus pueblos, conocen la historia universal. Es decir, el volumen, la inyección vital de la historia está también en las jefaturas de Estado. Hace rato que no aparece una jefatura de Estado importante en Occidente, hace rato. Es decir, la gente se ríe de Biden. Hay una situación muy en baja, ¿no? En Occidente. En cambio, en Oriente aparecen los cancilleres. Lavrov es un pensador, es un estratega. Putin lo demostró el otro día en la famosa entrevista que le hizo Tucker Carlson. Es un conocedor específico de la historia de su patria, con todas las contradicciones adentro, no tiene una narración unilateral. Y así siguiendo, ¿no? Cuando nos encontramos, ni hablar los iraníes, Irán es casi todo lo contrario de lo que se dice, ¿no? Sí, casi todo lo contrario de lo que se dice. Hay que ver las pibas yendo a estudiar en las universidades con vaqueros. Digo, hay una propaganda que es propia de las monarquías aliadas de Estados Unidos, que son completamente distintas. Me parece que a la pregunta, sin esquivarla, al contrario, yendo hacia la pregunta con este rodeo, el éxito de la multipolaridad a futuro radica en aceptar eso, porque si no va a haber lío. India, vos no lo podés disciplinar desde China y decirle hagan esto, y los demás tampoco. Rusia no va a poder disciplinar a otros y decirle eso así. Se van a rebelar porque son ya, el resto de las naciones multipolares, además de las líderes, son fuertes. Tienen un PBI creciente, son industriales. Cuando uno agarra, inclusive naciones que no tienen, Kirguistán, o vos agarrás las cercanas a Rusia, te das cuenta que en los últimos 5 años cambiaron su estructura de PBI. Es decir, han dejado de ser agrícola-ganaderos para ser industriales. Se va complementando, no dejan de producir productos agrícolas por la zona en la que están, pero tienen una deriva hacia lo industrial que la fortalece. Bueno, esos estados van a estar con Rusia, porque son aliados de Rusia, porque les conviene. Ahora, si Rusia les propone algo que no les conviene, va a haber lío. Por eso digo que el desarrollo de una eventual victoria de la multipolaridad en términos estratégicos debería generar un mundo más equilibrado. No justo, más equilibrado. Y después los pueblos van a tener que seguir dando batallas para que puertas adentro sea más justo, porque nadie te va a regalar un aumento de sueldo, ni aquí ni dentro de 100 años.